¿Qué tal? En esta ocasión vamos a revisar un video tutorial acerca de cómo separar una base de datos de SQL Server utilizando el Management Studio y asimismo cómo volverlo a adjuntar o cómo volver a adjuntar esta base de datos al servidor. ¿Ok? Para ello hay que mencionar que este tipo de procesos se suele utilizar para poder trasladar archivos de una base de datos de un servidor a otro. Algo similar al proceso de copia de seguridad y restauración. Sin embargo, es una forma, digamos, un poco más práctica porque el SQL Server Management Studio permite hacer este tipo de operaciones de manera bastante sencilla y sin ninguna dificultad. Y de esa forma uno puede trasladar los archivos más rápidamente. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo mediante un ejemplo podemos desarrollar este tipo de procesos. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos una base de datos construida en base a script llamada B de universidad, la cual ya está creada dentro de nuestro motor de base de datos. Ahí la tenemos. Podemos hacerle un refresh por si acaso. Ahí está. Y lo que vamos a proceder a hacer primero es un detach, un desadjuntar, un separar, por decirlo así. Entonces, para poder separar la base de datos del servidor, es necesario que quitemos la base de datos prácticamente del servidor en donde está conectada. ¿Esto por qué? Vamos a verlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos que tener en cuenta que toda base de datos siempre se encuentra alojada en una carpeta llamada data, que está dentro de la carpeta de MSSQL y asimismo en las carpetas subsiguientes dentro de la unidad C. Esta carpeta aloja a todas las bases de datos que están instaladas en el servidor. En este caso está la base de datos universidad con su archivo MDF, que es el archivo del sistema, y el archivo B de universidad, que es un LDF, que viene a ser un log, un archivo de registro. Entonces, toda base de datos de manera normal posee estos dos archivos. Puede haber bases de datos que tengan más archivos LDF también, a su vez como archivos de registro, o también pueden tener diferentes archivos adicionales que normalmente para poder trasladarlos hay que señalarlos para poder ubicarlos en otro servidor, en otro equipo o en otra dirección desde donde se van a adjuntar. Entonces, lo que sucede es que si yo quiero copiarme estos dos archivos que acabo de señalar, el MDF y el LDF, yo podría darle de repente un copiar, pero el problema está en que si yo quiero pegarlos, por ejemplo, en mi carpeta backup que tengo acá en la unidad C, donde tengo una copia de seguridad incluso, si yo quisiera pegarlos, me va a salir un mensaje que me dice que no hay acceso, el acceso está denegado, dice. Si yo le digo que continúe marcando la casilla para que haga lo mismo para todos los elementos, me va a seguir diciendo que no puede, ¿ya? Y por más que le diga reintentar, no lo va a hacer. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque los archivos se encuentran ahorita adjuntos al servidor. Entonces, para que yo pueda copiar los archivos de un lugar a otro, necesito previamente desadjuntar esta base de datos. Es por eso que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en la base de datos de universidad le vamos a dar clic derecho, le decimos tareas o tasks y le decimos detach. Al decirle detach, nos va a salir una ventana que nos va a preguntar que al momento de desadjuntar o separar la base de datos, deseamos, por ejemplo, eliminar cualquier conexión que esté directamente en conexión con esta base de datos, como también podemos manejar lo que son las actualizaciones estáticas, ¿no? Todo esto, por ejemplo, nosotros podemos decirle elimina todas las conexiones que estén hacia la base de datos antes de desadjuntarla. Y luego le decimos OK. Entonces, una vez que se desadjunta, observamos que aquí ya no aparece la base de datos. Pero esto no quiere decir que se haya eliminado, porque si nosotros vamos otra vez al explorador, en la carpeta data nos vamos a encontrar con la base de datos de la universidad tanto aquí como aquí, las cuales no están eliminadas, ¿no? Porque si yo hubiera eliminado la base de datos, simplemente estos archivos ya no aparecerían. Entonces lo que voy a hacer ahora es copiarlos
y voy a ir a la carpeta backup haciendo el proceso que hice hace un momento. Y en este caso me va a salir otra vez el mensaje, pero le voy a decir continuar y en este momento ya los copio. Entonces yo podría llevarme tanto el archivo MDF como el LDF hacia cualquier otra ubicación. En este momento, como yo los he cortado, o los he copiado, perdón, los copié, entonces yo puedo hacer un F5 acá, todavía sigue. Voy a eliminarlos, mira. Voy a eliminar estos dos archivos con Shift suprimir. Me dice, ¿seguro que desea eliminarlo? Le digo, sí, ya no están. Entonces lo que yo he hecho en este momento es eliminarlos de la base de datos. No solamente no va a aparecer acá en el servidor, sino que también no van a estar ubicados dentro de la carpeta adecuada. Ahora, supongamos que hacemos un cambio. Ahora, supongamos que hacemos un cambio de servidor, estamos llevando los archivos a otro lugar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, haciendo una copia de estos archivos que tenemos acá, el MDF y el LDF, los vamos a copiar y los vamos a devolver a la carpeta. En este caso estamos simulando que es otro equipo, es otra máquina, otro servidor. Entonces yo copio los archivos que tenía en mi disco y los pego en otra ubicación, suponiendo que esta es la otra ubicación. Le digo clic derecho, pegar, ahí se pega, ahí está. Pero eso no basta para que los archivos aparezcan como una base de datos acá. Porque el simple hecho de copiarlos, por más que yo le diga refresh, no me muestra la base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que muestre la base de datos acá? Tengo que adjuntarlo. Hace un momento hice un detach o un desadjuntar o un separar y ahora voy a hacer un adjuntar. Entonces, a database le doy clic derecho y le digo attach o adjuntar. En este caso me dice, ¿qué archivo quieres recuperar? Normalmente el archivo que se recupera es el MDF. Automáticamente el MDF trae los dos archivos, tanto el MDF como el LDF, el log. Entonces vamos a darle clic acá y buscamos, ¿no? Por ejemplo, acá está, mira, está apuntando a la misma ubicación, data, acá está. Y acá encuentra a B de universidad MDF, ahí está, ¿no? El archivo que acabo de copiar. Lo señalo, le doy OK, ahí está el archivo y automáticamente me trae no solamente el MDF, sino también el LDF. ¿Okay? Si hubieran más archivos con el mismo nombre, pero con otra extensión, igual los va a traer ahí dentro, ¿no? Al momento de adjuntarlos. Le damos OK y entonces ahora ya aparece la base de datos, ¿no? Entonces, de ese modo tenemos el proceso tanto de desadjuntar como de adjuntar una base de datos. Ahora, también es importante tener en cuenta que este proceso no solamente se puede hacer de manera manual, como lo hemos visto hace un momento, sino que también podemos hacerlo a través de Scryg, a través de Transact SQL. Entonces, para poder hacer ese mismo proceso mediante Transact SQL, lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos obviamente de que antes de mover una base de datos, antes de separar una base de datos de su instancia de SQL Server, hay que usar una vista de catálogo o revisar de repente el catálogo de dónde se encuentra ubicado este archivo. Porque normalmente, hace un momento yo les había dicho, entramos un momento a la carpeta, por ejemplo, de la base de datos y ahí encontramos los archivos. Entonces sabemos que la ubicación de los archivos están acá. Ahí está. Entonces, esta ubicación es muy importante, hay que copiarla si es preciso para poder utilizarlas en un momento. Entonces, una vez que ya está copiada, entonces vamos a poder pegar de repente esa ubicación en modo comentario por el momento. ¿Sí? Ahí pegamos la ubicación. Teniendo en cuenta que toda esta es una ubicación un poco larga, ¿no? Donde se va a ubicar el archivo. Bien, entonces para desasociarlo, lo primero que vamos a hacer es en la consulta misma, vamos a ejecutar la siguiente instrucción. Vamos a ponerle acá exec de ejecutar. Y esto es un procedimiento almacenado en el mismo sistema, ¿no? Por ejemplo, sp-detach-db. Así se llama el procedimiento, detach-db. Y acá hay que decirle cuál es el nombre de la base de datos a la cual vamos a desadjuntar. Entonces le decimos acá bd universidad punto y coma, o coma, perdón,
y acá le decimos el estado, ¿no? El estado, en este caso, sí, el estado acá vamos a ponerle true. Ya está. Entonces ejecutamos esta instrucción aquí y está. Dice comandos completados satisfactoriamente y dice que ya lo desadjuntó. Si hacemos un refresh aquí, ya no está la base de datos. Pero no quiere decir que se ha eliminado, ¿no? La base de datos no se ha eliminado. Si nosotros vemos aquí en la carpeta donde se encuentran los archivos de base de datos, la base de datos todavía sigue ahí, solamente que está desadjuntada del servidor. Entonces, haciendo la simulación, bueno, no voy a volver a copiar y pegar, ¿no? Vamos a suponer que yo trasladé estos archivos de base de datos nuevamente a otro lugar. Ya los tengo ahí, los volví a copiar al servidor a esa ubicación que ya tenemos ahí. Y esto solamente era el ejemplo, ¿no? Que yo había copiado a otra ubicación. Ya. Pero en este caso es como decir, yo he vuelto a copiar y he vuelto a pegarlo nuevamente. Supongamos que hice ese proceso. Entonces, una vez hecho el proceso, ya tengo los archivos, ahora necesito restaurarlo, o en todo caso adjuntarlo. Entonces, no es restauración, es un adjuntar. Y para adjuntar una base de datos o unos archivos de base de datos, el proceso ya no es mediante un store procedure como lo hice hace un momento, sino es mediante la instrucción de creación de una base de datos. Solamente que al momento de crear esta base de datos la tenemos que hacer con el proceso de adjuntar o, en todo caso, añadir el archivo principal de base de datos. Entonces, para poder ejecutar esta instrucción vamos a decir lo siguiente, ¿no? O sea, esto era para, vamos a ponerle acá como comentario, ¿no? Esto era para desadjuntar o para separar, en todo caso. Vamos a poner así, separar base de datos del servidor. Entonces, y para adjuntarla va a ser el siguiente proceso, adjuntar base de datos al servidor. Para adjuntarla entonces vamos a hacerlo mediante el proceso de creación de base de datos. Decimos así, create database, le llamamos en este caso BD Universidad, por ese es el nombre que va a tener, es el mismo nombre, BD Universidad, y le decimos on, ¿no? Sobre, y acá ponemos los archivos, por ejemplo, file name. File name va a ser igual a qué? Al nombre de archivo a la ubicación donde se encuentra el archivo, y es esta, que copiamos hace un momento. Entonces, esta ubicación la copiamos acá, con comillas simples, y al final le decimos el nombre del archivo, ¿no? bd universidad.mdf. Ese es el archivo principal. Ahora cerramos acá paréntesis, coma, y hacemos el otro, o colocamos el otro archivo, ¿no? El otro archivo es file name, es igual a, y hacemos algo similar a esto, con la diferencia que en este caso el B de universidad trae un log y el archivo no es un MDF sino un LDF. ¿Ok? Este es el MDF o file maestro, ¿no? File master data. Es master data file o un archivo maestro de datos, mientras que este es el LDF o log data file o archivo de registro de datos. ¿Ok? Entonces vamos a decirle acá una palabrita muy importante, que esto tiene que crearse por adjuntación, por adjunto, ¿no? For attach, así, y listo. Ese sería el proceso para poder adjuntar nuevamente la base de datos que ahorita no está, ¿no? O sea, hemos hecho un refresh y está desadjunta, pero como los archivos están en su ubicación, entonces lo único que tengo que hacer es correr este script, vamos a señalarlo, corremos este script con F5 y nos dice que ya fue adjuntada correctamente. Eso lo podemos verificar yendo al explorador de objetos y dándole clic derecho refresh. Ahí está la base de datos totalmente restaurada, tanto separada como restaurada por medio de Transact SQL, por medio de script. Y también vimos cómo hacerlo de manera manual mediante el mismo explorador de objetos. Bien, espero que les haya servido y les haya sido bastante utilidad este video tutorial.
Y no dejen de suscribirse a la página del canal de YouTube y a la página de Facebook, las cuales se encuentran justamente debajo del video tutorial. Muchas gracias.